para compartir este pensamiento. Cuando ensanchamos el camino, refiriéndome a Jesucristo, la palabra. Usted y yo fuimos llamados para transitar por este camino. Y Jesucristo dijo que el camino es estrecho. El camino es estrecho. En otras palabras, no es fácil transitar por un camino estrecho. Jesucristo habla de dos tipos de puertas y habla de dos tipos de camino. A veces nosotros predicando la palabra, aconsejando a alguien, tratamos de que nadie tenga problema, que los hermanos caminen tranquilos y reposados. Podemos ver a alguien cometiendo algún tipo de error, podemos ver a alguien de una manera equivocada, pero por no quererlos herir, tratamos de ser muy suave, demasiado suave con el consejo, o más bien le decimos cualquier cosa, pero no le hablamos acerca de el mal que él está haciendo, del daño que está cometiéndole a la congregación o el daño que se está haciendo a sí mismo con su forma de ser. Entonces no queremos herir a la gente, no queremos que nadie se espante, no queremos que nadie se sienta mal, y acomodamos la palabra, acomodamos el consejo de tal forma de que el hermano que va a recibir el consejo no se sienta mal. Hay un sinfín, creo, de pastores, de predicadores, hombres que llevan responsabilidad en tal o cual congregación. Y me atrevo a decir que hacen vista gorda a un sinfín de faltas que ven en los hermanos solo porque no quieren tener a nadie como enemigo. Entonces, creo que nuestra actitud, nuestra forma de ser, depende de cómo estemos predicando. Si no estamos ocultando la verdad, si el consejo lo estamos dando tal como está escrito, entonces no estamos ensanchando el camino, sino que estamos mostrando el camino como es. El camino es estrecho. Fíjese que así dicen las Escrituras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si preguntamos, ¿cuál es esta puerta? Puerta ancha que conduce a un camino ancho, el camino de esta vida, la puerta de esta vida, donde muchos son los que entran por esta puerta, muchos son los que transitan por este camino, camino ancho. No hay problema en caminar por este camino. Puedo hacer lo que quiero, lo que se me antoja. Ando conforme a mi corazón, ando conforme a mi concupiscencia. Me puedo desenvolver de la forma que yo quiera en este camino. Hago lo que quiero, hago lo que se me antoja en este camino. Camino ancho. Luego Jesucristo dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y
sabemos que cuando Jesucristo dice que la puerta es estrecha, sabemos, usted y yo, sabemos que la puerta estrecha es Cristo mismo. Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Ve? Se manifestó como la puerta. Luego él dice, y el que entrare, habló de que es la puerta, y luego habló de que el que entrare, Jesús es la puerta, y por él debemos entrar. Y al entrar por Jesucristo, ¿con qué nos vamos a encontrar? No nos vamos a encontrar con un camino ancho, no nos vamos a encontrar con un camino espacioso, nos vamos a encontrar con un camino angosto. Y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. De modo que me digo a mí mismo, Marco, el camino es angosto. ¿Ve? Pastor, el camino es angosto, encargado de obra. El camino es angosto, predicador, tú que has sido llamado para predicar esta palabra. El Señor nos dice, el camino es angosto, de ninguna forma, de ninguna manera debemos ensanchar el camino cuando predicamos, cuando aconsejamos a alguien. Porque el camino es angosto, la palabra se tiene que entregar, se tiene que decir como está escrita. No podemos ensancharle el camino a nadie. Alguien puede molestarse y decir cómo este hermano puede estar diciendo que los predicadores, nosotros los que predicamos, le estamos ensanchando el camino a la gente. Si en ningún momento le estamos diciendo a la gente que fume, que tome, que vaya a fiesta, no le estamos diciendo a la gente que practique tal o cual pecado, nunca hacemos tal cosa. Es verdad. Un predicador pentecostal nunca va a estar motivando a la gente para que practique el pecado. No va a estar motivando a la gente para que vaya a fiestas, para que celebre cosas que claramente en la Biblia está como algo pagano, está como algo que Dios aborrece. No veré nunca un predicador motivando a la gente para que baile, para que se emborrache, etcétera, etcétera. Ningún predicador estará diciendo esto desde un púlpito. ¿Pero por qué razón? Estoy diciendo que los pastores, que los predicadores en el tiempo de hoy le ensanchamos el camino a la gente. Nosotros somos culpables de que gran cantidad de miembros de tal o cual congregación, familias, hermanos que llevan años dentro de cualquier denominación, caminan como que si estuvieran transitando por un camino amplio. A nadie se le hace difícil caminar. A nadie se le hace costoso caminar. Y no porque estén enamoradísimos de Cristo. Y no porque estén como amantes de obedecer a la palabra. No porque estén a un 100% convertidos a la verdad. Estoy diciendo que no les cuesta, no sudan, no sufren, no están esforzándose para nada cuando caminan, cuando transitan. Me estoy refiriendo a esa gente que se congrega una vez en la semana y que durante toda una semana están metidos en lo suyo propio
en sus casas, en su trabajo, planificando cómo agrandar sus graneros, visitando a sus familias de vacaciones, etcétera, etcétera, viviendo una vida tan similar como la que vive aquel hombre o aquella mujer que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y fíjese usted, hay gente así. No están ausentes de los cultos, de las reuniones, porque están visitando, porque están predicando, porque están en otro tipo de actividad, porque están como sensibles al Señor, al Espíritu, y están obrando en algún hospital, en alguna cárcel. Dejan de congregarse por tiempo y aparecen de vez en cuando a alguna congregación evangélica, porque ese fue el día en que ellos sintieron de congregarse. Ese fue el día en que ellos sintieron de acercarse a Dios para cantar y para orar y para escuchar alguna palabra. Yo le llamo a esta gente religiosa o gran cantidad de evangélicos. Sí, también de líneas pentecostales se han convertido en religiosos. No hay una diferencia entre nosotros que así caminamos, congregándonos cuando queremos. No pesa sobre nosotros la responsabilidad de estar predicando en las calles. No pesa sobre nosotros la responsabilidad de estar orando con los hermanos en la iglesia para que los que están perdidos vuelvan al camino. No estamos ni preocupados de estar allí atentos a lo que se nos diga el pastor, los que nos presiden. No estamos a las órdenes, no estamos allí atentos para que ellos nos ocupen y estemos trabajando en la obra del Señor. Caminamos como indiferentes a toda actividad que pueda haber dentro de una congregación. No hay una diferencia entre esta forma de caminar y la forma que tienen los católicos, apostólicos, romanos de practicar religión. Ellos son religiosos que asisten a misa una vez por semana, una vez al mes. Así también hay dentro de las congregaciones evangélicas que durante una semana completa hacen cualquier cosa menos buscar a Dios. Y el asunto es que no se sienten amonestados. No se sienten amonestados. Nadie los amonesta. Nadie los llama para decirle, hermanito, hermanita, creo que no conoce el camino, creo que no conoce cuál es su responsabilidad mientras esté en este camino. Alguien debe decirnos que el día en que Dios nos llama, nos revela la puerta es estrecha. Y una vez que entramos por la puerta, nos encontramos con un camino estrecho. El camino es estrecho. En el reino de Dios, lo decimos siempre. Lo decimos siempre. Todo funciona a la manera de Dios. Debo conocer lo que es caminar en sujeción. Es la forma, es la manera de cómo caminamos. Jesús nos habla aquí de dos caminos, ¿cierto? Un camino ancho y un camino angosto. Y sabemos que por el camino ancho va gente sin Cristo. Y sabemos que por el camino angosto vamos los que estamos en Cristo.
no estamos en el camino ancho. Estamos en el camino angosto, iglesia, porque angosto es el camino. Yo, predicador, y todo hombre que ministra, debe ministrar entendiendo que a la gente hay que hablarle acerca de que el camino es angosto. Aquí nadie puede hacer lo que quiera, nadie puede hacer lo que se le antoja. En el camino ancho la cosa es así, pero en este camino yo y usted debemos conocer lo que es la sujeción. Veamos cómo, estando en el camino angosto, sí, en este camino, si predicamos doctrinas incorrectas y no estamos amonestando, cuando la Biblia dice amonestaos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos amonestar a los ociosos, la gente que camina en el camino angosto. Si usted está en el camino angosto, tiene que saber que constantemente estará recibiendo la amonestación del predicador, del pastor, de aquel que le preside. Yo debo estar consciente que debo ser amonestado, y si alguien me amonesta, así es como debe ser, ya que en este camino angosto es camino angosto. No debo hacer lo que quiero, lo que se me antoje. Cuando ensanchamos el camino, ¿en qué momento? Fíjese que meditando en esto, me acuerdo de Elí, el sacerdote Elí. Aquel sacerdote que creo que pierde la visión. Le cuesta entender que Ana no está ebria, sino que ella está con amargura en su corazón, con dolor en su corazón. Ella le está pidiendo a Dios un hijo. Bien. Este sacerdote Elí tenía hijos, sabemos, y que él no los amonestó. Es la razón de por qué aquellos hijos de Elí en el templo hacían lo que querían, lo que se le antojaba. Le daban rienda suelta a las concupiscencias de su corazón. Y qué barbaridades más terribles cometían en aquel lugar, en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían a un papá que los amonestara. Papá no los amonestó. Bueno, si nos vamos a meter en esa escritura, vamos a ver que allí hay consecuencias. Lo que hace que prediquemos, llevando a la gente al camino ancho, es la permisividad. Bien, Elí fue muy permisivo con sus hijos. Cuando somos permisivos, cuando un pastor es permisivo, cuando un encargado es permisivo, cuando un predicador es demasiado permisivo, cuando tratamos de que no se sientan mal y le permitimos a los hermanos un sinfín de cosas. Tratamos de que no se sientan mal y les decimos a las hermanitas que vistan así, que no es tan malo, que no es tan malo esto o aquello, que no es tan malo aquí o allá. De alguna forma le ensanchamos el camino. No le hablamos a los hermanos de prioridad, no le hablamos a los hermanos la palabra como debe ser. Tratamos de congraciarnos con ellos y para ellos somos demasiado permisivos. Y cuando hay permisividad, entonces podemos ser hallados por Dios como rebeldes. Lo que le sucedió a Saúl, ¿se acuerdan?
Saúl, el rey de Israel. Dios vio en él rebeldía. Cuando Dios le dijo la palabra, que fuera a Amalek y destruyera todo lo de Amalek, él dejó con vida al rey de Amalek y los animales más engordados. Aunque él se excusa diciendo, bueno, el pueblo, les permití que el pueblo dejara lo más engordado para sacrificio a Dios. Con todo y eso, hermanos, fue hallado él como rebelde. Fue una actitud de rebeldía. ¿Y qué me dice de Aarón? Aarón es permisivo cuando Moisés lo deja con el pueblo. El pueblo dice, Moisés se tarda, no vendrá. Alguien tiene que guiarnos. Y ellos proponen un Dios. Fabricar un Dios. Y conocemos la historia del becerro. ¿Quién es permisivo allí? Un Aarón. ¿Ve? Vemos cómo ellos ensanchan el camino. Háganlo. Permisivos son. Háganlo. No hay problema. Háganlo. Cuando somos permisivos, cuando somos rebeldes, y usted es pastor, y usted es predicador, y usted es un hombre o una mujer que está a cargo de grupos de hermanos, cuidado, no sea demasiado permisivo, porque puede ser hallado rebelde por Dios. Por Dios. El eterno Dios puede mirarle como rebelde si usted es demasiado permisivo. No sea como Elí, no sea como Aarón, no sea como Saúl. No ensanchemos el camino a la iglesia de este tiempo. Hoy la iglesia de este tiempo camina teniendo un corazón inclinado muchas veces más a lo incorrecto que a lo que es correcto. Tenemos una iglesia en este tiempo donde la gente va para donde le plazca. Para donde le plazca. Vemos tantas cosas hoy dentro de nuestras congregaciones. Se llegó el día de vacacionar. Solo avisan. Algunos solo avisan que están de vacaciones y que se irán con su familia a tal o a cual lugar. Y nosotros los predicadores y el pastor dice, bien, derecho tiene, salga con su familia, disfrute y páselo bien. Así es como estamos ministrando. Vayan a las playas, disfruten con su familia, vayan, háganlo, ¿ve? La gente de congregaciones nos piden conforme el deseo de su corazón y nosotros les complacimos, y hay tantos pastores, hay tantos ministros, predicadores complaciendo a la iglesia en lo que ésta quiere, en lo que ésta desea. Cuando estamos complaciendo, estamos siendo permisivos. Cuando estamos complaciendo, estamos siendo rebeldes delante de Dios. Cuando estamos complaciendo a la congregación, porque muchas veces somos cobardes y no queremos tener problemas con la gente. Hay gente que está pastoreando y no se atreven a entregar una palabra como está escrita porque temen de que los hermanos pocos que tienen se le vayan. Temen el quedar solo y predican una palabra permisiva. Y predican una palabra permitiéndole a los hermanos a que caminen, a que hablen, a que vistan como se les antoja. No le estrechamos el camino para nada. Muy lejos estamos de tener la actitud que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice allí en Gálatas capítulo 4, versículo 16, le dice a la iglesia de Galacia: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso es
Lo que quiero compartir en este momento, meditando en esta palabra, el Señor diciéndome: Marco, el camino es estrecho. El camino es estrecho. Cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, lo he dicho en otros momentos, Dios le trazó un camino a Adán. No lo dejó allí para que caminara a sus anchas. No. Le trazó un camino. Y hemos dicho que este camino es la palabra que Él manifestó. Y al manifestar Dios la palabra, le está diciendo a Adán: por aquí debes transitar. Este es el camino. De todo árbol que está en el huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día en que comas, ciertamente morirás. Lo que se está manifestando allí es la palabra. La palabra es el camino angosto. Y Adán transitó por ese camino. Luego conocemos que la serpiente habló, es decir, se manifestó otra palabra, y por ende un camino ancho, dos caminos. Dios nos llamó a nosotros cuando caminábamos por ese camino ancho. Nos llamó Dios y nos reveló la palabra, que es el camino angosto. Y por este camino usted y yo debemos transitar. De modo que nadie puede enojarse cuando el pastor le amonesta, cuando el encargado le amonesta, cuando un predicador le amonesta, cuando la palabra nos sale al camino y por la palabra somos amonestados. Sí, yo no estoy en el reino de Dios para andar a mis anchas, ni usted está en el reino de Dios para andar a sus anchas. El camino es angosto. Antes iba a donde querías y hacías lo que querías, le dijo Jesucristo a Pedro, mas ahora tienes a alguien que te ciñe. En este camino yo debo caminar ceñido, usted debe caminar ceñido, ceñida. Tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, y cuando le decimos a Él Señor, nos estamos nosotros colocando en el nivel de esclavo, de siervos. Él es el Señor. ¿Por qué razón creen ustedes que Jesucristo dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os mando? ¿Por qué decimos que estamos en el camino estrecho? ¿Por qué decimos que estamos en Cristo? ¿Por qué decimos que fuimos sacados del mundo de tinieblas para ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo? Esto es decir, sacado del camino ancho y metido y plantado aquí en el camino angosto. ¿Para qué decir que esto se operó en nosotros si no nos gusta que nos digan nada? Sí, es tiempo de dejar de ser permisivo. Es tiempo de dejar de ser hallados por Dios como rebeldes. Es tiempo de tener la postura de Pablo. Pablo dice a la iglesia de Galacia: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Espero que en esta hora el Dios de paz les bendiga y les guarde tremendamente. Dios y Padre Celestial, te alabo porque eres bueno,
Te alabo porque para siempre son tus misericordias. Bendice a la iglesia, bendice a los que ministran, a los que presiden. Permítenos volvernos a ti, Señor, a tu palabra. Oh Dios, permítenos dejarnos amonestar para así amonestar. Tu palabra es la que dice que debemos amonestarnos unos a otros. Tu palabra es la que dice que la iglesia debe caminar por este camino. Y el camino es angosto. No soy yo quien para ensancharle el camino a nadie. No soy yo quien para que acomode a la gente, Señor, mientras caminan, para que de ninguna forma se sientan mal. No soy quien yo para hacer tal cosa. La palabra debo presentarla como está escrita. El camino es angosto. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.